cuando se plantean las problemáticas se leen como quejas y muy pocas veces son leídas como con asertividad, ¿verdad? Como algo positivo. Desde el movimiento de mujeres migrantes, pues tal y como hemos venido hablando en el foro, somos ese espacio de intersección, además de interés entre las izquierdas y las derechas, ¿verdad? En cualquiera de los sentidos. La población migrante siempre está siendo un tema central, o para que digan que es malo o para que digan que es bueno. Pero yo voy a hablar particularmente de las experiencias que conocemos a partir de lo que es este trabajo articulado en Extremadura, pero que también evidentemente es la imagen de lo que pasa a nivel nacional en el Estado español, pero que se ve reflejado en otros territorios donde hay movilidad humana y sobre todo donde participan las mujeres. Yo creo que para plantear problemáticas, pues son muchísimas, sin embargo voy a centrarme en 4 al menos, y voy a hablar, por ejemplo, del Pacto de Asilo y Migraciones, ¿verdad? Que es unas nuevas modificaciones a la ley y una modificación que ocurrirá en toda Europa y de la que la gente aparentemente además recibe, hablando de cuál es la injerencia de los medios de comunicación, la información que llega sobre el Pacto de Asilo y Migraciones, y sobre todo aquellos positivos que han querido destacar los estados, y muy pocas veces se lee con lupa las afectaciones que tendrán aquellos que evidentemente son los que no han podido levantar la voz y que serán quienes estarán más afectados. El Pacto de Asilo y Migraciones contempla múltiples cambios en la actualidad que afectan incluso a las infancias que hasta ahora estaban ubicadas en un lugar de protección al que se podía destacar como una mirada importante en la promoción y defensa de las personas en movilidad humana, ¿verdad? Pero actualmente la preocupación que tienen las mujeres migrantes frente a estos cambios es enorme. Además, vinculado a ello, vamos a hablar de la ley de extranjería, de lo que representa la ley de extranjería, una ley de extranjería que es racista, xenófoba y clasista, porque obliga a las personas en situación de vulnerabilidad a continuar siendo vulnerabilizadas, porque al dejarlas vulnerables, al Estado no reconocer su protección, también se convierte en cómplice de que la ciudadanía siga siendo también otra agresora y agresor en contra de esta población. Lo digo porque ¿qué pasa con una mujer migrante que se ve obligada a quedarse en situación irregular en un estado que la obliga mínimamente a permanecer 3 años en esa condición para poder adquirir el permiso para trabajar? Porque no es para trabajar, es adquirir el permiso, porque las mujeres en situación de precariedad trabajan sí o sí. Y de eso se aprovecha también mucha gente de la población. Por eso siempre hablamos de la ley de extranjería como lo macro que afecta a la población migrante. Sin embargo, la vida cotidiana de las mujeres migrantes se ve afectada por su comunidad, por su entorno. Aquella empleadora que le paga 800 euros a la mujer migrante porque cuide a sus 2 padres, uno con Alzheimer y otro con discapacidad, no está arriba con los diputados, está al lado. Y esa es la que la mantiene sumergida en la precariedad. Esa que también muchas veces, y ese que también muchas veces se compromete con esta mujer a darle papeles cuando cumplan 3 años, pero que cumplidos los 3 años lo que hace es despedirla. Entonces, siempre estamos además hablando de la solidaridad, que es a lo que queremos evocar el día de hoy, hablando como si esa fuese responsabilidad de otras. Y entonces nos cuesta vernos a nosotras, ¿cuál es mi papel en? Y yo creo que hoy, precisamente para evocar a la solidaridad, quisiera que cada vez que pensemos en la vulneración de los derechos, nos preguntemos: ¿yo qué hago para vulnerarle los derechos a las poblaciones vulnerabilizadas, ¿verdad? Porque la gente no es vulnerable, a la gente se le vulnerabiliza. Y las mujeres migrantes, además, frente a la ley de extranjería, que pareciera la ley de extranjería algo ajeno a nosotros, y entonces en tanto no tenemos que asumir una responsabilidad de lo que les pasa a las mujeres y podemos ir haciendo lo que podamos o querramos, porque no tenemos una responsabilidad, evidentemente sí tiene mucho que ver, pero quienes construyen la ley son personas comunes y corrientes. Son personas comunes y corrientes a las que han sido criadas en un entorno cuyos mensajes en relación a qué representan las personas migrantes ha estado vinculada al racismo, a la xenofobia, al clasismo también, porque ya lo decía Sani, ¿verdad? ¿Qué representa, por ejemplo, la población refugiada y cuáles han sido los recursos que se han asignado para las poblaciones refugiadas? Actualmente, la estrategia social, que también parte desde el espacio público administrativo,
es confrontar, construir un enemigo en común. Ya decía, le han preguntado a la población española cuál es su mayor preocupación y ha dicho la población migrante, la migración. Pero luego cuando le preguntan, ¿por qué te preocupa la migración? Entonces, porque vienen a robarnos el empleo, porque les dan más pagas que a uno, y le dice, ¿pero tú conoces a algún delincuente? No, yo todos los migrantes que conozco son trabajadores, honrados, pero los hay delincuentes. Claro que los hay delincuentes porque estamos construyendo ese enemigo en común. Y ese enemigo en común no es solamente entre los autóctonos y los que migramos, porque además, incluso desde las administraciones, por ejemplo, una cosa que ocurre dentro de las problemáticas que hemos estado mirando, es que en relación al asilo y las citas de asilo, que como no sé si sabrán todas las que están aquí, es casi como sacarse la lotería, lograr acceder a una cita de asilo. Pues en ese sentido, cuando las mujeres van a solicitar la cita de asilo y entonces la policía le dice, es que no hay cita porque todas se las están dando a los negros. Esa es una manera de confrontar a los que están ahí en ese mismo terreno, porque entonces ahora hay que crear un elemento en disputa que sería la cita de asilo y decir que entonces, bueno, en ese mismo sentido se promueve la desigualdad y todo el racismo que hay. Dos me dijo, allá me dijeron dos, me quiere robar un minuto para hablar. En ese sentido también queríamos, entre esas otras cosas que nos preocupan enormemente, a nivel mundial se conoce que la salud es un derecho universal, nos llenamos la boca a menudo diciendo, la salud es un derecho universal, pues parece que hay personas que no caben en este universo, y ya lo decía Sani también, ¿verdad? ¿Para qué cuerpos políticos fueron construidas ciertas políticas? El acceso a la salud en Extremadura y particularmente en Mérida para las mujeres migrantes es otro tema de sacarse la lotería, y aquello de ay, a ver quién me toca hoy que voy a ir a pedir la tarjeta. Recogemos cada situación de negación al acceso a la salud que sorprendería hasta a la persona más incrédula. Y en ese sentido también otra de las preocupaciones que son estos cuerpos también invisibles aparentemente en la migración, que son las infancias, y sobre las que nosotros queremos poner el foco de manera central para hablar de la solidaridad. Desde el movimiento de mujeres migrantes también tenemos la apuesta política de visibilizar esas violencias que sufren nuestras hijas y nuestros hijos por llegar aquí y no pertenecer a este territorio. Y no pertenecer lo pondré entre comillas porque aquellos hijos que nacen en España y que reciben la nacionalidad española siempre también son vistos con sospechas de no pertenecer aquí. Y nuestros hijos también tienen un territorio en disputa de pertenecer o no pertenecer a dónde. Pero en ese sentido también, y evocando a la solidaridad, el hecho de que mis compañeras hoy estén aquí con sus hijos intentando que parezca que no están, el acto más solidario es que todos nos enteremos que están. Porque esos niños no tienen por qué estar guardando silencio para que nosotras no nos sintamos incómodas, porque es que también volvemos a para qué cuerpos políticos son construidos los espacios y cómo cada día hemos ido segregando los cuerpos con los que sí nos podemos relacionar. Y entonces los adultos parece que solo podemos estar entre los adultos, los ancianos, por eso es que hay tantos asilos y tantas residencias, ¿verdad? Porque hay que ir segregando a la población y entonces la que va estorbando siempre va quedando o al inicio o al final, que son los niños y los adultos mayores. Pues en ese sentido nosotros también queremos hacer una evocación a visibilizar qué pasa y cuáles son esas vulnerabilidades y dificultades que enfrentan las infancias migrantes, porque en las escuelas las niñas y los niños están sufriendo bullying, un bullying que es invisible y del que no habla la televisión y el que no ponemos en la vista. Un bullying por no pertenecer aquí, ¿verdad? El acoso escolar contra niñas y niños migrantes vinculado a su origen, el que se burlen de cómo hablan, de dónde son, de qué comen y de cómo se visten, pero sobre todo el efecto que tiene esto en la construcción de la identidad a niños que llegan y a entornos que nunca se contempla. Por ejemplo, lo que significa para un niño o una niña migrar. Los adultos y las adultas hemos asumido que migrar para un niño es más fácil que para los adultos, porque nunca les hemos preguntado qué sienten, porque en realidad es más fácil, porque las que migramos no tenemos tiempo para dedicarle a nuestros hijos y a nuestras hijas a ver qué están sintiendo cuando migramos, porque tenemos que sobrevivir. Y si me vine a vivir a la casa de mi prima y me tengo que ir a trabajar de interna, pues ni modo, los seguiré dejando en la casa de mi prima para que los cuide, porque es el único lugar donde van a estar, y seguiré desatendiendo esa parte. Pero esa parte luego no le importa a nadie más. En la escuela, como decía Sani, la única propuesta que reciben los adolescentes migrantes para estudiar es ir a la FP. Y a la FP que sean más rápidas y que produzcan dinero más pronto. Porque es lo que les dicen también. Si vos conseguís una FP, más pronto vas a poder ayudar a tu mamá.
Iván, vas a poder ayudarme a pagar el piso. Y entonces esto también es, evidentemente es cierto, pero ¿en qué se traduce? En permanecer en trabajos precarios, en economía sumergida y además en mantenerse segregada la población, como decía Sania. ¿Qué aspiración va a tener si todo el tiempo tiene una carrera que le va a permitir ganar 1.100, 1.300 euros? La universidad es un horizonte que no se pinta para nuestras hijas y nuestros hijos. Y ese reclamo es también una apelación a la solidaridad, pero a una solidaridad enfocada en derechos, no en caridad, ¿verdad? Porque la caridad, para eso le damos a Cáritas, que lo hace excelentemente bien y que lo vamos a celebrar siempre.